Muy buenos días y muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta segunda jornada del Congreso. Tengo el inmenso honor de presentarles a Mariela Molciuski, CEO de Trencity y presidente de SAIMO, Sociedad Argentina de Investigaciones de Marketing y Opinión. Mariela nos hablará sobre transformación digital, transformación cultural, el nuevo perfil del consumidor financiero, ya que sin dudas la revolución digital nos ha impactado fuertemente en todas las industrias. La brecha digital visibiliza otras brechas, hay nuevos valores, nuevos hábitos y nuevos vínculos también con los productos financieros. Mariela, te escucharemos muy atentamente y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí compartiendo información y también escuchando las presentaciones anteriores que me resultaron muy interesantes. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y creo que ustedes me avisarán si ya se ve bien. Entiendo. Perfecto. Bueno, creo que el título ya quedó claro, estamos atravesando una transformación digital, que en realidad es una revolución digital, que nos encontró a cada uno como personas, como empresas, como organizaciones, en distintos estadios de nuestra transformación cultural. Y a diferencia de otras crisis sanitarias que ocurrieron en la historia de la humanidad, esta pandemia se cruzó con esta revolución digital y generó esta aceleración de la que venimos hablando en las otras presentaciones y por la cual hubo tantos cambios en este sector y en muchos otros sectores de la industria, de las industrias y de la economía. Se junta en este momento cambios obviamente tecnológicos que ya venían desarrollándose, ya estábamos atravesando una revolución digital que ya también venía de por sí bastante acelerada. Bill Gates había dicho en una conferencia en 2006 que esta revolución industrial, porque ya sabemos que es la cuarta revolución del conocimiento, porque cambian las fuentes de riqueza, las formas de trabajar, las formas de educarse, de informarse, esta revolución iba a tener un impacto parecido al de la última revolución industrial, la de hace 200 años, justamente porque cambia estas formas de relacionarse y de producir y de consumir. La diferencia de esta pandemia con otras crisis sanitarias es que en las anteriores, cuando terminaba la pandemia, se volvía a las formas de producción anteriores. En cambio, al cruzarse esta crisis sanitaria con distintas coyunturas económicas en cada región, pero sabemos que nosotros también con crisis económica, cambios geopolíticos que también se están dando en los distintos países, cambios demográficos que también se venían desarrollando, la extensión de la expectativa de vida, cómo va cambiando también en relación a la cantidad de años que vamos a vivir de más, las expectativas que tenemos para esa vida y cómo incluso nos planificamos financieramente para vivir más años. Y la crisis sanitaria que funcionó como un acelerador y también como una forma de visibilizar las consecuencias de este cambio. La tecnología es una dimensión humana de por sí, ya la tenemos incorporada desde hace mucho tiempo, la usamos para todas nuestras actividades, para bañarnos a la mañana, para prepararnos un desayuno, para movilizarnos, para ir al médico, pasar una tarjeta o una credencial, por supuesto, para comprar, para informarnos, para todo. Pero ¿cuándo realmente nos hacemos cargo de este gran impacto? O cuando estas tecnologías cambian rápidamente, como sucedió ahora, porque fue la tecnología la que nos permitió, no a toda la población, sino a los que estamos más incluidos, poder continuar con nuestras actividades, o cuando dejan de funcionar. Y de esto tuvimos una muestra gratis hace muy poquitos días, cuando por 7 horas dejaron de funcionar algunas de las aplicaciones que más estamos usando, y vimos en las redes sociales, a través de social listening, cómo la gente se acomodó a esta situación, ¿no? Hubo casos de desesperación por no poder llegar a una reunión, porque contaba con que mandando un WhatsApp rápidamente iba a tener la respuesta, gente que dedicó su tiempo a jardinería, etc. Pero cuando dejan de funcionar o cuando cambian rápidamente, nos damos cuenta del impacto que tienen. Nosotros en distintas encuestas que vamos haciendo, en distintas investigaciones y que fuimos haciendo durante la pandemia, distintas olas, fuimos siguiendo cuáles son las principales preocupaciones de la gente en esta situación, en este último año de aislamiento, de cuarentena, de distintos cambios
que tuvieron que incorporarse en la vida cotidiana. Y lo que vimos es que la inflación y la economía siguen liderando el ranking de preocupaciones. La pandemia, como vemos, está por debajo de la falta de trabajo, por ejemplo. Si bien la pandemia en algún momento estuvo en un tercer lugar, nunca estuvo en el primer lugar. Esto es un estudio que hacemos en 1000 casos, total país, y lo que veíamos cuando en las etapas cualitativas es que la gente consideraba que la pandemia iba a pasar, en algún momento íbamos a estar vacunados, íbamos a poder estar inmunizados, por supuesto, ahora vamos a ver también el impacto psicológico y el impacto que tuvo en la salud mental, todo lo que vivimos durante esta etapa, pero la falta de trabajo o no poder mantener la economía familiar es una preocupación que la gente considera que va a seguir más allá de la pandemia. También sabemos que históricamente, en cada momento de crisis económica, de crisis sanitaria, de momentos críticos del pasado, crece el coeficiente Gini, crece la diferencia de los ingresos, entre los ingresos más altos y los ingresos más bajos. O sea, sabemos que vamos a tener una sociedad más polarizada y que quienes cuentan con una educación básica son los que están en estos niveles más bajos, ¿no? El coeficiente Gini, cuanto más alto es, más muestra esta diferencia. Entonces, lo que vimos también durante esta pandemia es que la brecha digital, que por supuesto ya existía, no teníamos todas las mismas condiciones de conectividad, ni de conocimientos, ni de dispositivos, también mostró otras brechas que anidan en los hogares. La brecha, por ejemplo, de género, porque, por supuesto, por cada 100 hombres que viven en pobreza extrema hay 118 mujeres, pero además la pandemia impactó negativamente porque las mujeres tuvieron que dedicarse, se volvió a un reparto de roles dentro de los hogares más tradicional. Las mujeres más al cuidado de los hijos, de la limpieza, de la provisión, de ayudar con las tareas escolares, y los hombres más preocupados por seguir manteniendo el empleo o por ser los principales sostenes del hogar. Y en temas financieros sabemos también que las mujeres tienen menos acceso al sistema bancario, esto ya es algo que todos sabemos, y que además también hay una brecha tecnológica. Hay menos cantidad de mujeres, esto lo medimos en toda la región, con acceso a celulares con planes de datos. Entonces esto también, para poder usar las nuevas tecnologías y para poder incorporar los nuevos hábitos necesarios para manejarse en este nuevo mundo, aunque hayan o quieran superar algunas barreras en relación a temores de transacciones a partir de la tecnología, tampoco muchas veces tienen las condiciones necesarias. Toda esta situación donde el común denominador es la incertidumbre, provocó también un impacto emocional. Lo medimos y lo que vimos es que la principal emoción es la preocupación relacionada con la ansiedad y con el temor. Después aparecía la tristeza, y especialmente en los jóvenes, depresión, angustia, aburrimiento. Como vimos, apenas fueron los primeros que salieron a encontrarse con sus pares, a realizar encuentros aunque no estuviera todavía permitido, hasta teniendo sus propios protocolos. Tal vez decidían, bueno, por una semana, luego no voy a ver a mis abuelos, o armaban cuarentenas entre ellos, pero estas nuevas generaciones que son tan digitales, suponíamos que iban a estar más a gusto en los momentos de aislamiento, fueron los que primero mostraron que era muy importante la presencialidad y el contacto con sus pares. Entonces, estas nuevas modalidades de estudio, de trabajo, a las que nos costó adaptarnos, pero que hoy están incorporadas, también presentan nuevos desafíos en nuevas reglamentaciones dentro de las organizaciones y también para las leyes, para tener un marco normativo que permita el desarrollo de una manera ética, profesional y más equitativa. Son pocos los países de nuestra región los que están avanzando con estas legislaciones. Bueno, entonces, en síntesis, lo que vemos es que ya sabemos que vamos a una década totalmente conectada, donde va a haber 29.000 millones de dispositivos conectados, vamos a tener en la región más 5G, Wi-Fi 6, etcétera, pero esto va a implicar también cambios en todas
las dimensiones de nuestra actividad. En la educación, en el trabajo, en la medicina, en el entretenimiento, en los medios de comunicación, va a haber cada vez más esquemas híbridos, más participación de la robótica, de la inteligencia artificial, y los esfuerzos van a estar encaminados a reducir esta brecha digital, porque si no, la cantidad de excluidos va a ser muy grande, muy voluminosa. Entonces, se va a tener que buscar una forma de que la tecnología sea más inclusiva y también el desafío de evitar los sesgos tecnológicos. Lo que vemos acá en la región es que los ocupados con salarios más altos son los que pudieron acceder al teletrabajo y los de salarios más bajos, el 80% no pudo acceder al teletrabajo. Y también una diferencia en cuanto a las industrias. Los servicios profesionales, científicos y técnicos pudieron acceder y los comerciantes, mayoristas, minoristas, pudieron acceder en menor proporción. Estos son datos de la CEPAL. Lo que vimos en nuestras encuestas es que el acceso a Internet, como decíamos al principio, se hizo realmente imprescindible y notorio a partir de esta disrupción que generó la pandemia, y lo que decía la gente con estos niveles de adhesión muy altos a estas frases, entre el 70 y el 79%, es que si los hogares no accedemos a Internet de calidad, va a ser muy difícil sostener tanto la educación como la economía, el empleo, y que también de esto depende que haya una mayor inversión de infraestructura en las telecomunicaciones para que haya un mayor desarrollo de oportunidades. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué es lo que se propone? Mejorar la calidad de los dispositivos. Sabemos que en toda nuestra región estamos muy desactualizados en cuanto al parque de dispositivos. Mejorar la capacidad para que sean más veloces, para que puedan ser también procesar más rápido. Mejorar también las propias condiciones, el conocimiento que se necesita, porque son 3 condiciones. Es Internet de calidad, es dispositivos que permitan el uso de las herramientas disponibles, pero también es los conocimientos, haberse formado en las habilidades necesarias para poder usar todos estos dispositivos. Y también otro tema es el tema habitacional, los espacios de trabajo que también vimos durante la pandemia, que fueron los primeros, de alguna manera, los primeros gastos que se empezaron a hacer cuando la gente se estabilizó un poco más en relación al estoqueo de alimentos, ¿no? Poder acondicionar el hogar para tener todas las actividades que empezaron a desarrollarse dentro de los hogares, la educación, el trabajo, la medicina, etcétera, y además más cantidad de generaciones conviviendo en un mismo techo durante mucho tiempo, que eso no era tan habitual. En cuanto al trabajo, un 63% reconoció que había pensado o cambiar o reducir la cantidad de horas o tomar una licencia o renunciar. Están realmente repensándose cuál va a ser el futuro del trabajo. En cuanto a salud, también hay un reconocimiento de que vamos a estar más atentos a nuestra salud, que vamos a cuidarnos más, que necesitamos estar fuertes, sanos, pero también la salud emocional, necesitamos tener proyectos. Y hoy estamos, como hablábamos en una entrevista hace poco con un psiquiatra, estábamos de alguna manera dándonos cuenta del impacto que tuvo esta situación en nuestras vidas y en el mundo. Mientras estábamos en los momentos de aislamiento, de cuarentena, estábamos de alguna manera en modo sobreviviente, tratando de hacer las actividades de la manera en que se podía, pero hoy estamos de alguna manera tomando nota de todo lo que sucedió y cómo nos afectó psicológicamente. En la educación también se espera que haya una realidad más híbrida, con presencia tanto en el mundo físico como en el digital, que vamos a ser cada vez más nómades digitales, y también, y esto lo vimos en las nuevas generaciones, en algunas encuestas que hicimos recientemente, las nuevas generaciones también reconocen que el aprendizaje va a tener que ser continuo, que vamos a tener que estar continuamente actualizándonos. El gran temor es ser obsoletos, incluso en la generación Z, porque todos los días aparece algo nuevo para aprender y para saber, y que además va a tener que ser más personalizado. Y la gran pregunta es la educación para qué sociedad, cómo va a ser la sociedad, qué habilidades van a ser requeridas, qué talentos, qué trabajos. Hoy tenemos 2 mundos, y esto lo vemos en este tema de la brecha de la polarización.
quienes de alguna manera consideran que logran una inserción financiera por tener una tarjeta de débito, y en la punta de la pirámide, generación Z, que está pensando en cómo minar nuevas monedas o cómo tokenizar las fotos que sacan. Son casi dos lenguajes diferentes. Como ya sabemos, esto generó, y es el tema de todo este congreso, una revolución en esta industria. Si bien los no bancarizados, los que no estaban bancarizados antes de la pandemia, ese segmento creció en un 17%, también por una necesidad extrema de poder seguir con sus actividades, y también crecieron las transferencias electrónicas. Aparecieron nuevas formas de pago y de inversión, y todo el escenario competitivo está revolucionado, como pasa también en otras industrias. Estos son resultados de un estudio reciente que hicimos junto a Mercado Pago. Esto es información oficial que recabamos, y lo que vimos es que el mundo entero todavía no está lo suficientemente educado en materia financieramente, ¿no? De lo que tanto se está hablando hoy. El índice global de educación financiera es de un 33% de personas que pueden resolver al menos 3 de 4 consignas que conforman un índice que usa Standard & Poor's para hacer esta clasificación de educación financiera. Sube a 38% si son titulares de cuentas bancarias. Pero la gran diferencia, esto es en el promedio del mundo, la gran diferencia es entre las regiones. Por ejemplo, en América del Norte y en Europa estos números suben a un 50% o a un 57% si son titulares de cuentas bancarias, pero en nuestra región estamos en un 30%. Otro gran tema es cómo se informa hoy la población acerca de las herramientas financieras, tanto digitales como no digitales. Y lo que vemos es que la mayoría se informan por el boca a boca o por también las redes sociales, y que 1 de cada 10 de quienes usan herramientas financieras digitales, por ejemplo, directamente no busca información, se baja la aplicación o de manera proactiva busca información. Otro tema importante que surgió de este estudio es que un 81% de la sociedad, esto fue un estudio de 4.200 casos en la región, declara que necesita más educación financiera y más información para acompañar el crecimiento, y que cada vez son más valoradas las distintas iniciativas que hay de los distintos jugadores, tradicionales o nuevos, para dar herramientas para una mayor inclusión financiera. Hoy estamos conviviendo todas estas generaciones. Los baby boomers, que son la generación post Segunda Guerra Mundial, que fue el momento de mayor eclosión y crecimiento del mundo, que son más estables, que vivieron como... porque una generación, ¿qué es? Una generación es un grupo de personas que fueron contemporáneos en un momento determinado y que fueron signados o atravesados por distintos hitos históricos. Los baby boomers vivieron la Guerra Fría, el asesinato de Kennedy, la llegada a la Luna, la guerra de Vietnam, y son quienes están en este momento superando algunas barreras para la inclusión y para la transformación digital, para hacer transacciones a través de la tecnología. La generación X, que hoy se considera que es como la generación sándwich, porque están de alguna forma cuidando a sus adultos mayores, pero todavía a cargo de sus hijos jóvenes, adultos o adolescentes, o niños y niñas. Es una generación más asignada por la adicción al trabajo, por el sacrificio, la mirada siempre puesta en el futuro. Vivieron como hitos sociales la caída del muro de Berlín, dictaduras en nuestra región. Los millennials o la generación Y, que son los, digamos, que ya están como sobrediagnosticados porque se suponía, y por eso el nombre, en un momento que iban a ser los primeros nativos digitales. Los más jóvenes son nativos digitales, los más grandes de esta generación las incorporaron ya en el estudio o en el trabajo, valoran tener un propósito, tener una pasión, son los primeros que aceptan esta denominación, vivieron, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, la gran recesión económica del 2008, entraron a la fuerza laboral durante la crisis argentina, por ejemplo, del 2001. Los centennials, que son quienes hoy se están integrando a la fuerza laboral, o también como
a los que pueden yéndose a vivir solos, como más autónomos económicamente, consideran que son la generación que va a cambiar el mundo, están muy marcados por Internet, por la accesibilidad inmediata, también por la diversidad, son defensores de la ecología, confían también en el poder de lo colectivo y vivieron, por supuesto, toda esta revolución tecnológica. Hoy están también muy atravesados por lo que pasó con la pandemia, porque también nos hizo repensar para qué futuro tienen que pensarse, construirse, educarse, formarse, en momentos donde o están eligiendo su carrera, o están terminando su carrera y no saben en qué mundo van a trabajar, o lo que está pasando también que es la gran salida de jóvenes a otros países del mundo, el descreimiento en relación en muchos casos, a los gobiernos. Y por último, la generación alfa, que son quienes hoy están entrando en la adolescencia, alrededor de los 13 años. Son los que nacieron con un iPad en la mano, los que tienen más facilidad con la tecnología, son los que admiran a quienes van a salvar al planeta, creen que todas las generaciones anteriores les damos la responsabilidad a los más jóvenes en relación al cuidado del planeta y de la comunidad, y lo que exigen es la autenticidad y la sustentabilidad. Son los hijos de los millennials y ya están muy alejados de los valores tradicionales. Entonces, estas nuevas generaciones, que son el futuro, el nuevo perfil de los clientes o consumidores o usuarios de los servicios financieros, nacieron ya en un mundo muy cambiante, ya son muy flexibles, ya están muy abiertos al cambio, ya están preparados para adoptar nuevas herramientas y para experimentar con eso. Se creía en un momento que solamente les importaba el presente, pero no es así, lo estuvimos investigando últimamente, están muy preocupados por su futuro, justamente porque saben que el mundo es tan cambiante que ni siquiera alcanza con lo que ellos puedan saber de tecnología, a diferencia de sus padres o hasta incluso profesores. Por eso en los trabajos buscan tener buenos mentores, tener que las marcas apoyen su crecimiento, siguen a nuevos influencers que recomiendan productos de un modo que ellos consideran más honestos, también valoran mucho las experiencias personalizadas para conocer, para informarse, los tutoriales, los contenidos que ellos pueden viralizar y también co-crear, y por supuesto el on y el off están cada vez más integrados. En cuanto a consumo y trabajo, el balance ante todo. A diferencia de la generación X, saben que la sinuosidad es la normalidad, que el éxito no está predeterminado, que ellos están a cargo de su futuro, que para ganar su lealtad necesitan entender muy bien los beneficios, valoran la comunicación clara, el feedback, la proactividad y la cultura colaborativa. Son emprendedores, sienten que tienen el permiso para abandonar y volver a empezar, cuentan con la mejor formación y con esta posibilidad de cambio continuo, aprenden de cada experiencia, son además colaborativos y determinados, valoran mucho su bienestar, porque ser exitoso significa ser feliz, también son testigos del saldo del esfuerzo de sus padres, y lo que buscan es poder encontrar este bien vivir, sobre todo después de la pandemia. La inmediatez es muy importante, contestarles tarde una queja es grave para ellos, tienen un medio de comunicación en sus dedos y pueden impactar en la reputación corporativa de las marcas muy rápidamente. Y en cuanto al vínculo con los bancos y servicios financieros, para ellos todas las opciones tecnológicas forman parte natural de su mundo. Ya sortearon las barreras, ya avanzaron en su curva de aprendizaje, valoran mucho la portabilidad, la simplicidad, las redes sociales son su principal fuente de información, y odian tener un exceso de pasos, contraseñas y etc. También les preocupan la invasión a su intimidad o los ciberataques. Las grandes preocupaciones para ellos tienen que ver con los valores que hablábamos recién, el miedo a la ruina ambiental, la incertidumbre en cuanto al futuro, al desempleo, la inequidad, la posibilidad de socializar con sus amigos y familias, están más descreídos de la clase política y quieren, por supuesto,
ahorrar tiempo. Su tiempo es muy importante y por eso les interesa también la educación financiera y que esto se produzca en las plataformas donde ellos están. Encuentran muchas veces muy largas las explicaciones, los videos o los cursos gratuitos, y entonces valoran todo lo que pueda ayudarlos a ellos a entender mejor, y en ese caso funcionarían como amplificadores, porque en este momento todo lo que no encuentren en el mercado lo van a poder inventar. Ellos son generadores de contenidos, pueden financiarse gracias a la inteligencia colectiva, y como vimos en muchos casos, son estos jóvenes los que van creando los grandes unicornios. Entonces, ya como para terminar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Brindar alternativas ágiles, inmediatas, independientes, inclusivas, rentables, transparentes, poder posicionarse como mentores de su evolución, como donde ellos están, con presencia en redes sociales, con influencers financieros, no vendedores, sino líderes de opinión que se ganen su respeto, respetar su tiempo porque el tiempo es dinero, monitorear cada experiencia constantemente porque para ellos la experiencia es todo. ¿Y por qué? Porque esto es parte del contexto y del ADN de esta generación que se vio potenciado con esta aceleración de la vida digital. Bueno, muchas gracias. Creo que estoy terminando justito en tiempo, Adriana. Gracias, Mariela, todo muy interesante. Y nos gustaría hacerte esta pregunta que tiene que ver con lo que vos mencionás en tu charla sobre educación financiera. ¿Cuándo considerás que debería comenzarse a educar financieramente en el ciclo de vida de las personas, no? Sí, creo que lo antes posible, por supuesto, en la educación primaria y secundaria, sería muy importante. Hay muchos países que ya tienen estas reglamentaciones, se cumplan o no se cumplan, pero es muy importante que esto suceda lo antes posible. Y hubo muchas quejas en las encuestas que hicimos, en las entrevistas con jóvenes, sobre la gran distancia que tienen entre lo que aprenden en las instancias educativas y lo que necesitan luego para manejarse en su vida cotidiana. Y se lo piden tanto a las instituciones educativas como a las empresas, ¿no? Porque esto es lo que sucede, le piden tanto al sector público como al privado que se los eduque antes de salir al mundo laboral, ¿no? Antes de tener que hacerse cargo de su propia economía. Entendido. Y una cosa también que me impactó mucho de tu charla es la brecha generacional, ¿no? Que lo que mencionabas de las mujeres. ¿Hay algún camino para mejorarlo? Porque veo que la diferencia sigue siendo muy interesante. Sí, la diferencia es muy fuerte. Por ejemplo, en algo que no nos imaginamos, que lo encontramos en estos últimos estudios, es que hay un 7% menos de mujeres que tienen teléfonos con datos, ¿no? Eso que parece hoy tan básico. Entonces, directamente, si uno no tiene ni el dispositivo, mucho menos va a poder usar con naturalidad las nuevas herramientas. Pero bueno, todo este tema de la brecha de género se deriva de una brecha de género social, que ya sabemos que existe, que faltan todavía aproximadamente, se calcula la ONU, unos 70 años para poder cerrar esta brecha, que tiene que ver con el acceso a puestos de directivos, con también la educación, también con el mismo salario por las mismas tareas, ¿no? Toda esta brecha de género y llegar a una equidad y a una igualdad de derechos y oportunidades todavía falta mucho, y es por eso que el porcentaje de mujeres que pueden ahorrar también es considerablemente menor. Entonces, entre no poder ahorrar, no tener también menos acceso a los productos financieros y la brecha tecnológica, bueno, hacen un combo en el que se nota la diferencia en la educación y en la inclusión financiera. O sea, todavía se ha avanzado, es cierto que con los años, con muchos esfuerzos de muchos actores, tanto de sectores públicos como privados, se ha avanzado, pero todavía falta mucho. 70 años, bueno, si 20 años no es nada, 70 es un poco más. Bueno, podamos hacer más esfuerzos para acelerar esto. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por transferir tus conocimientos, un lujo realmente. Y ahora le doy el pase a Paco para dar el cierre de esta segunda jornada.